En la década de los 80, el pueblo de Narborough, en Leicestershire, Inglaterra, fue sacudido por los horribles asesinatos de dos adolescentes, una en 1983, la otra en 1986. Durante años, los residentes de la pequeña comunidad del pueblo se miraban unos a otros con sospecha, preguntándose quién entre ellos era capaz de tales atrocidades. Las respuestas llegaron hasta 1987. La pionera tecnología del ácido desoxirribonucleico llevó a los investigadores hasta Colin Pitchfork, un hombre casado de 27 años con 2 hijos pequeños y un pequeño historial criminal. Parecía que los delitos de Pitchfork habían escalado rápidamente. Lo que comenzó como exhibicionismo indecente, pronto se convirtió en asalto y asesinato. Aparentemente un empleado de panadería trabajador, Pitchfork tenía otro lado. Más tarde, un psiquiatra lo describió como poseedor de un trastorno de personalidad psicopática. Únete a nosotros en este documental mientras examinamos el innovador caso de Colin Pitchfork, el primer hombre condenado por asesinato utilizando ácido desoxirribonucleico. El asesinato de Linda Mann. Alrededor de las 7:20 de la mañana del 22 de noviembre de 1983, un empleado del hospital que se dirigía al hospital psiquiátrico Carlton Hayes en el pueblo de Narborough tomó un atajo a través de un sendero conocido como el Black Pad. Mientras pasaba, algo extraño llamó su atención. Al principio, asumió que era un maniquí parcialmente vestido, pero cuando se detuvo para mirar correctamente, se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era un maniquí en absoluto, sino un cadáver. El trabajador salió corriendo a la carretera más cercana y detuvo un vehículo que pasaba, que resultó ser conducido por un conductor de ambulancia. Al regresar al camino, el conductor de la ambulancia vio el cuerpo e inmediatamente corrió hacia él. Una joven, una adolescente, estaba tirada en el suelo. Tenía las piernas extendidas y la cabeza ladeada. Tenía sangre alrededor de la nariz y un moretón en la barbilla. Su ropa interior, jeans y zapatos estaban en un montón enrollado a poca distancia. Su bufanda estaba envuelta alrededor de su cuello, cruzada por detrás. El paramédico revisó su pulso, pero no había ninguno. Justo después de una hora de que se descubrió el cuerpo, alrededor de las 8:30 de la mañana, la policía llegó a la escena, junto con un patólogo. Detectives y alrededor de 30 oficiales de policía registraron el resto del área, incluyendo el bosque, los campos, el camino y un sitio de construcción cercano, en busca de pistas sobre quién había cometido este horrendo crimen. También se trajeron perros rastreadores para ayudar con la búsqueda. Mientras tanto, el patólogo notó que había signos de rigor mortis presentes y que probablemente la niña había muerto la noche anterior. También notaron sangre cerca de la nariz de la niña y rasguños en su cara. Inicialmente, los investigadores creían que sus piernas habían sido cubiertas con una capa de maquillaje para piernas de color ladrillo, pero el patólogo les informó que el color de las piernas de la niña era simplemente el resultado del clima frío. El probable motivo del asesinato fue sexual. El asesino había dejado fluidos corporales detrás. Edward Eddie Eastwood fue a trabajar esa mañana con un nudo en el estómago. Su hijastra Linda Mann, de 15 años, estaba desaparecida desde la noche anterior. No había regresado de la casa de su amiga, y cuando él y la madre de Linda intentaron ir a la policía, fueron ignorados. Linda era una adolescente. Probablemente solo estaba jugando y afirmando su independencia, pero mientras la madre de Linda, Kathleen Cat Mann, estaba de acuerdo con la idea de que su hija era independiente, no era propio de Linda no regresar a casa. Ella era puntual, siempre volvía entre las 9:45 y las 10 de la noche. Nunca llegaba tarde, y si lo hacía, hacía todo lo posible por informar a su familia
Cuando Eddie se presentó a trabajar y mencionó la desaparición de Linda, pronto le informaron que se había encontrado el cuerpo de una joven a lo largo del Camino Negro. Alarmado, Eddie condujo de inmediato al lugar. Intentó atravesar la barricada policial, pero fue detenido por oficiales uniformados. Les dijo: «Esa es mi hija. Creo que esa es mi hija, Linda». Un oficial comenzó a tomar notas. Pero finalmente le dijeron a Eddie: Linda Mann fue descrita como alegre e independiente por aquellos que la conocían. El día de su desaparición, había regresado a casa desde la escuela e inmediatamente salió de nuevo para comenzar su primer trabajo de niñera de la noche a las 5 de la tarde. Según los relatos, a Linda le encantaba ganar su propio dinero y era buena con los niños. Era obvio que se convertiría en una niñera popular en su comunidad. Como cualquier adolescente típica de 15 años, le encantaba experimentar con su estilo y recientemente se había interesado en el tinte para el cabello, el maquillaje y la ropa. Si no podía permitirse agregar nada nuevo a su guardarropa, buscaba trabajo extra para ganar dinero y hacía su propia ropa. Era una buena estudiante y popular, y soñaba con viajar por el mundo algún día. Practicaba francés, alemán e italiano y quería eventualmente intentar aprender chino. El primer trabajo de niñera de Linda terminó a las 6:20 p.m. Luego regresó a casa, cenó con Eddie y se fue de nuevo a las 6:45 de la tarde para otro trabajo. Esta vez, su vecino le dijo que no la necesitaban. Decepcionada de que no le pagarían, pero no completamente desanimada, Linda decidió ir a ver a sus amigos. Se detuvo brevemente para ver a su mejor amiga alrededor de las 7:30 de la noche, luego salió de nuevo para ver a otra chica, Caroline, a quien Linda había dejado prestar un disco. Caroline recordó más tarde. Sabía que eran alrededor de las 7:30 porque Linda entraba y salía de la puerta antes de que la música de Coronation Street comenzara en la tele. Después de salir de la casa de Caroline, Linda caminó por Forest Road y tomó un camino que luego se unió al Black Pad. Eddie y Kat también salieron esa noche. Al volver a casa, la hermana mayor de Linda les informó que ella no había vuelto. Ambos padres salieron luego en busca de la adolescente de 15 años. Visitaron a los vecinos, recorrieron el pueblo y fueron a los lugares de encuentro populares entre los jóvenes. Pero no encontraron nada. Cuando reportaron la desaparición de Linda a la policía, les dijeron que probablemente volvería pronto a casa. Investigación. Pronto trajeron de vuelta a Eddie Eastwood al lugar negro donde identificó formalmente el cuerpo de Linda. A pesar de las lesiones en su rostro, reconoció de inmediato su nueva chaqueta, que aún estaba pagando cuando murió. Lo llevaba a todo lado y lo amaba. Más tarde, Eddie tomó la delantera al hablar con los reporteros. Según los relatos, Kat estaba entumecida en ese momento, sin poder hablar o llorar. Eddie, mientras la familia estaba fuera de su casa en Narborough, le dijo a los medios: «Siento como si me hubieran golpeado en la cabeza con un ladrillo. Simplemente no logro asimilarlo». Linda era una chica tan feliz y educada, un poco anticuada, pero muy popular en la escuela y consciente de sus tareas escolares. Es increíble que alguien pudiera hacerle esto. La autopsia de Linda se realizó a las 2:00 p.m. el día posterior al hallazgo de su cuerpo. Había sufrido lesiones, moretones y rasguños, principalmente en su mejilla derecha y ojo, barbilla, la parte frontal de su cuello y su clavícula. Los detectives teorizaron que había sido golpeada en la cara, posiblemente en la barbilla, y quedó inconsciente. El patólogo determinó que probablemente había sido golpeada en el pecho, lo que había llevado a los fuertes moretones en su clavícula. Los investigadores también consideraron que el atacante pudo haberse arrodillado sobre Linda mientras la estrangulaba hasta matarla. Las marcas de suciedad en los talones de la joven de 15 años indicaban que su atacante la había arrastrado durante la noche. La autopsia también respaldó la teoría policial de que la motivación había sido sexual, con el patólogo concluyendo en su informe: se intentó el coito y ocurrió una eyaculación precoz.
Una de las mayores pruebas en la investigación inicial sobre la muerte de Linda fue el hisopo de semen tomado de su cuerpo que reveló que el asesino tenía un grupo sanguíneo muy específico, tan específico de hecho que solo 1 de cada 10 hombres adultos en Inglaterra pertenecía a este grupo particular. Aunque esta prueba de sangre no podría identificar al perpetrador, al menos era un punto de partida. Los investigadores pronto se enfocaron en Eddie, el padrastro de Linda, devastado por la pérdida. Aunque más tarde afirmaría que creía que había sido señalado por un exnovio de Linda, la policía dejó claro que su examen de Eddie como sospechoso era muy parte de un procedimiento policial estándar. Eddie estaba cerca de la familia, pero era un padrastro, no un padre biológico, y solo había estado casado con Kat por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, pronto se desmoronó la teoría de que Eddie era responsable del asalto y asesinato de su hijastra. Su tipo de sangre no coincidía con el del asesino y tenía una coartada. La noche del crimen, Eddie estaba en compañía de un oficial de policía en el pub. Tras el arresto de Eddie por asesinato, las autoridades comenzaron a compilar listas de delincuentes sexuales en el área local, Leicestershire y Midlands. Las listas incluían no solo a violadores, sino también a perpetradores de otros asaltos y exhibicionismo indecente. Los sospechosos también consistían únicamente en individuos entre las edades de 13 y 34 años, debido a la alta cantidad de espermatozoides encontrada en la muestra de semen recolectada del cuerpo. Se eliminaron de la lista a todas las personas que estaban en prisión o habían fallecido cuando Linda murió. En aquel momento, este meticuloso proceso se realizó completamente a mano. Las fuerzas del orden pasaron cientos de horas armando las listas antes de ingresarlas en una nueva base de datos informática. Esperaban que un nombre recogido durante sus investigaciones de casa en casa también apareciera en una de sus listas. Pronto se formó un escuadrón separado para cubrir el Hospital Carrollton Hayes, porque numerosos delincuentes sexuales y abusadores de sustancias habían sido tratados en la instalación, y los investigadores sospechaban que, dado que el hospital estaba tan cerca de la escena del asesinato, podría haber algún tipo de vínculo entre los dos. Comprensiblemente, al hospital no le gustaba la mala imagen que se estaba dando a sus pacientes. Se negaron a entregar información de antecedentes sobre sus pacientes y aseguraron a los investigadores: nuestras salas están seguras. No obstante, las autoridades continuaron, con equipos examinando a 10.000 pacientes hospitalarios considerados posibles sospechosos. Varios jóvenes fueron investigados en las semanas siguientes. Uno tenía un peinado punk teñido, como una maceta de geranios cortada a ras. Otro era un adolescente de cabello oscuro visto corriendo en Kipling Drive la noche del crimen. La policía determinó que no era un corredor ya que vestía ropa ordinaria. El día después de que se encontró el cuerpo, 2 adolescentes compraron un periódico y estudiaron intensamente el artículo sobre la muerte de Linda. Esto también los puso en el mapa. Para Navidad, el superintendente David Baker había anunciado que probablemente Linda conocía a su asesino, diciéndole a los medios probablemente eran conocidos, y tal vez lo que comenzó como un beso y un abrazo se convirtió en algo que se salió de control, resultando en la muerte de Linda. Pero solo la persona responsable puede decirnos qué sucedió realmente. Esta fue la primera vez que los investigadores revelaron públicamente esta teoría. Alrededor de este mismo tiempo, Kath le dijo a los reporteros su frustración de que no se había hecho ningún progreso real. Ella declaró: este hombre tiene que ser castigado y espero que cualquiera que lo conozca lo piense 2 veces antes de darle refugio. Simplemente ya no tenemos una existencia. Desafortunadamente para Kath, Eddie y las 2 hermanas de Linda, las respuestas no llegarían durante algunos años más. Para abril, el escuadrón de homicidios se había reducido a solo 8 policías, y para cuando llegó la Pascua, efectivamente había terminado. Para el verano, solo quedaban 2 hombres trabajando desde la sala de incidentes de Lindemann. Tomaban llamadas sobre posibles avistamientos del adolescente de cabello punk y sobre esposos y cuñados sospechosos. Pero nada resultó de estas pistas. Se habían administrado alrededor de 150 pruebas de sangre a posibles sospechosos durante el curso de la investigación, pero ninguna coincidía con su asesino. En octubre de 1985,
una aprendiz de peluquera de 16 años, dijo buenas noches a su novio y comenzó el camino a casa. Residente de Wixton, a pocas millas al este de Narborough, realizó el viaje por un sendero sin iluminación hacia Kenilworth Road, donde fue abordada por una figura sombría. Un hombre iba y venía a paso ligero. Sus movimientos rápidos la inquietaron. Él usaba una chaqueta oscura con capucha y la adolescente de 16 años esperaba pasarlo rápidamente. Pero mientras ella caminaba, él extendió la mano y enganchó su brazo en la pierna de ella. Un momento después, ella sintió el frío metal de un destornillador presionado contra su cuello. El hombre le dijo, «Cállate o te mataré». Luego, arrastró a la adolescente por el pavimento, entre las casas, y hacia una fila de garajes donde la empujó contra una pared de ladrillos. A pesar de sus súplicas, el hombre la retuvo. Empujó a la joven al suelo, desabrochó sus pantalones y se forzó dentro de su boca. Un momento después, se retiró y comenzó a masturbarse, luego hizo lo mismo por segunda vez. El hombre detrás del crimen fue identificado más tarde como Pitchfork. Recordaría más tarde, le dije que era estúpida por caminar sola a casa a esa hora de la noche. Añadió que le dijo a la chica que nunca caminara por las calles de noche. Puede que no estés disfrutando esto, pero no te estoy lastimando. Podría haberte matado fácilmente. También le dijo que simplemente le estaba enseñando una lección sobre los peligros de caminar a casa por la noche. Antes de irse, el hombre le dijo a la joven de 16 años, «No le digas nada a nadie o volveré y te encontraré». Aunque nunca le contó a sus padres lo que sucedió, la chica confió en un compañero peluquero y en el gerente del salón donde trabajaba. Luego, el gerente contactó a la policía. La mañana del 31 de julio de 1986, Robin Ashworth despertó a su hija Dawn, de 15 años. Dawn había empezado a trabajar a tiempo parcial en un kiosco de periódicos y llegaría tarde si seguía durmiendo. Descrita como una chica artística con talento para el dibujo, Dawn era una chica confiable y agradable, y sus padres notaron que, al igual que Linda, siempre llegaba a casa a tiempo, a las 9:30 p.m. en punto. Sin embargo, el día 31 de julio fue diferente. Fue a trabajar como siempre, recibió su pago y terminó cerca de las 3:30 p.m. Dawn le dijo a su madre, Bárbara, que saldría un rato a ver a sus amigos, ya que su casa estaba a solo unos minutos. Bárbara le dijo que estuviera en casa antes de las 7, porque ella y Robin iban a una fiesta de cumpleaños de un hijo de un amigo esa noche. Dawn nunca regresó a casa esa noche. Bárbara fue a la fiesta para dejar regalos sola y regresó a las 7:30. Luego, salió para ver a la amiga de su hija, Sue, a quien se suponía que debía visitar esa tarde. Pero Sue no estaba cuando la visitó y su madre informó que no había visto a Dawn desde las 4:30 de la tarde. Bárbara peinó las calles del pueblo en busca de su hija antes de encontrar a las amigas de Dawn, Sue y Sharon, en Narborough. Desconocían el paradero de la joven de 15 años, pero ayudaron a Robin y Bárbara en su búsqueda. Varios amigos ayudaron en la búsqueda, pero no se encontró rastro de la adolescente. Sus padres estaban bien conscientes del caso de Linda Mann y estaban aterrados de que Dawn se hubiera convertido en otra víctima del asesino de Linda, quien aún estaba en libertad. Sin embargo, probablemente esperaron hasta las 21:40 antes de contactar a la policía. Creían que las autoridades les dirían que esperaran hasta que ella llegara a su casa antes de presentar un informe de persona desaparecida. Aunque nunca se aprehendió al asesino de Linda, los investigadores parecían repetir sus errores al no tomar en serio el caso de Dawn de inmediato. Preguntaron repetidamente a sus padres si estaban seguros de que ella no había huido de casa o perdido la noción del tiempo. Bárbara les dijo que no se ha escapado. Cuando llegó 5 minutos tarde, supe que algo andaba mal. Robin agregó que su hija nunca dudó en llamarlo cuando necesitaba que la recogiera. La casa de los Ashworth fue registrada. Interrogaron a Robin de la misma manera que a Eddie Eastwood. Se trajo perros rastreadores, pero no se les dio ninguna prenda de Dawn. Según informes, solo se utilizaron para notar cualquier maleza perturbada. Luego, el 2 de agosto, solo unos días después de que Dawn desapareciera,
se encontró su chaqueta de mezclilla azul en un campo entre la autopista 1001 y un sendero conocido como 10 Pound Lane. El sendero estaba justo al lado del Black Path. Poco después encontraron el cuerpo de Dawn debajo de un montón de hojas. En un inicio, solo se veían huellas dactilares de una mano. Al igual que Linda, Dawn fue hallada semidesnuda. Sin embargo, aún tenía los zapatos puestos y su ropa interior seguía alrededor de sus tobillos. Faltaba un pendiente y había sangre manchada en su muslo izquierdo. El cuerpo de Dawn estaba en rigor mortis, y los insectos habían perturbado sus restos, depositando huevos y mordiendo su piel. Se descubrió que varias de sus heridas estaban relacionadas con insectos en lugar de su asalto y asesinato. Su padre identificó formalmente el cuerpo después. La autopsia reveló que Dawn había sido brutalmente agredida. Tenía lesiones en la parte izquierda de su frente, en su nariz, una mejilla izquierda hinchada, moretones en el ojo izquierdo y varios moretones más en su línea de la mandíbula y orejas. Sus labios estaban hinchados y el interior de su boca cortado por los frenos. Su pecho y clavículas también estaban lesionados. La causa de la muerte se determinó como estrangulamiento manual. Es posible que el asesino la haya estrangulado sujetándola desde atrás con su antebrazo presionado contra su laringe. Sin embargo, el patólogo no pudo descartar totalmente el uso de un lazo. Como Linda, su ataque tuvo una motivación sexual. Se tomaron muestras de semen del cuerpo de Dawn, junto con varias otras pruebas forenses como recortes de uñas, muestras de cabello y una fibra roja que se descubrió en el montón de follaje que cubría su cuerpo. El primer sospechoso tangible en el caso de Dawn fue un joven de 17 años llamado Richard Buckland. Descrito como un entusiasta de las motocicletas con dificultades de aprendizaje, Buckland trabajaba como ayudante de cocina en el hospital psiquiátrico Carlton Hayes. Varios testigos vieron una motocicleta roja, parecida a la de él, en diferentes lugares, incluso estacionada bajo el puente de la autopista al mediodía, el día del asesinato. Un testigo la vio allí alrededor de las 4:45 p.m., mientras que otro vio un casco de motocicleta rojo cerca de 5:15 p.m. Buckland había sido interrogado brevemente por la policía con anterioridad cuando se ofreció información al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Dawn. Afirmó haberla visto esa noche paseando. Sin embargo, la policía no lo interrogó más hasta que un colega de Buckland se presentó y afirmó que el 1 de agosto, un día antes de que se recuperara el cuerpo, Buckland le había dicho que su cuerpo había sido encontrado en un seto cerca de una puerta por el puente 1001. Cuando se le preguntó cómo sabía esto, respondió: «Alguien me dijo que su cuerpo estaba colgando de un árbol». Detectives del Escuadrón de Homicidios se acercaron a Buckland el 8 de agosto en la casa de sus padres y posteriormente lo arrestaron. En la entrevista, dijo a los investigadores que conocía a Dawn y había hablado con ella previamente. Pero eso fue todo. Pero poco después, con los investigadores interrogándolo, empezó a hablar de una chica que conoció a los 14 años. La pareja tuvo relaciones sexuales varias veces, y en al menos una ocasión él la golpeó. Su hermano menor le dijo que desconocía su propia fuerza. Se quejó de que las chicas no le gustaban, añadiendo: «Las llamo zorras mucho. Cualquier cosa que se me ocurra. Zorras, perras, putas, perras». Buckland luego informó a las autoridades que le gustaban las chicas más jóvenes que él, e incluso mencionó problemas que había tenido con la eyaculación precoz, algo que los investigadores notaron que tenía en común con el asesino. Finalmente afirmó, bajo presión de la policía, que había visto a Dawn caminando por el carril y también había visto a un hombre llevando un palo. Sin embargo, los detectives sugirieron que él era responsable y había matado accidentalmente a la joven de 15 años en un arranque de ira, a pesar de sus declaraciones. Buckland respondió: «No puedo recordar, probablemente me volví realmente loco, y no lo sé». Luego, Buckland le dijo a los detectives lo que querían escuchar, que había manoseado a Dawn, la había sujetado y que se había confundido y su cabeza comenzó a dar vueltas hasta que huyó de la escena. Agregó que no había ningún hombre con un palo.
Sin embargo, en las horas siguientes, Buckland siguió dando y retractándose de declaraciones confusas, negando haber tenido relaciones sexuales, a pesar de haber admitido antes que tuvo relaciones con otra mujer que no era Dawn. Aunque supuestamente pidió una prueba de sangre, esta no llegó de inmediato. Los investigadores continuaron interrogando al joven de 17 años durante horas, y él continuó dando declaraciones confusas y contradictorias. Finalmente, Buckland reveló que había abusado de una niña de 9 años, aunque la describió como si tuviera 11. La policía investigó y verificó este incidente. También hablaron con su exnovia, quien describió su relación como terriblemente violenta. El 9 de agosto, la policía anunció el arresto y acusación de Buckland por el asesinato de Dawn. Se negó a confesar que mató a Linda, pero la policía creía que él era responsable y simplemente mentía sobre su participación. Finalmente, la sangre de Buckland fue analizada. Aunque se descubrió que no tenía el tipo de sangre único del asesino, los investigadores argumentaron que nadie podía ser excluido positivamente. No fue hasta que el padre de Buckland lo mencionó con el abogado de su hijo que la policía comenzó a investigar las pruebas de ácido desoxirribonucleico, que en ese momento era una tecnología nueva y emocionante en auge. Ubicado en la Universidad de Leicester, a 5 millas al noroeste de Narborough, estaba el genetista Alec Jeffries, quien estaba trabajando en el perfilado de ácido desoxirribonucleico. Descubrió accidentalmente una nueva técnica forense mientras estudiaba la transmisión de enfermedades hereditarias en familias. Durante su experimento fallido, el Guardian informó que había extraído ácido desoxirribonucleico de las células y lo había adherido a una película fotográfica, que luego se dejó en un tanque de revelado fotográfico. Después de extraerla, la película presentó una serie de barras. Jeffries se dio cuenta rápidamente de que cada individuo cuyas células se habían utilizado en el experimento podría ser identificado con gran precisión. El descubrimiento accidental se hizo en 1984, pero aún se desconocía su utilidad en casos criminales. No fue hasta que la policía se acercó a Jeffries en 1986 que la emoción por este descubrimiento comenzó a gestarse. Los investigadores preguntaron si podía determinar si Buckland era responsable de los asesinatos de Linda y Dawn utilizando el perfilado de ácido desoxirribonucleico. Aceptó, y pronto los investigadores obtuvieron su respuesta. Un hombre fue responsable de las violaciones y asesinatos de Dawn y Linda, pero ese hombre no era Richard Buckland. La policía estaba tan incrédula que hicieron que Jeffries repitiera sus pruebas una segunda y tercera vez. A pesar de esto, las respuestas no cambiaron y liberaron a Buckland tras 3 meses detenido. Pero fue volver a empezar para los detectives, quienes sentían que si esta brillante nueva tecnología iba a ayudar a liberar a los inocentes, entonces también debería ayudar a identificar a los culpables. Comenzaron a enviar cartas a todos los hombres nacidos entre 1953 y 1970, llevando a cabo una enorme operación que implicaría la toma de ácido desoxirribonucleico de todos los hombres en este rango de edad que habían vivido o trabajado en el área de Narborough en los últimos años. Se crearon centros de pruebas, con investigadores ofreciendo sesiones en la mañana y tarde para facilitar a los hombres ajustar la prueba a sus horarios laborales. Muy pocos hombres se negaron a participar en el procedimiento. Aquellos que lo hicieron afirmaron que no les gustaban las agujas o la policía. Algunos de estos hombres cambiarían de opinión más tarde, posiblemente debido a la presión de la comunidad local, que quería poner fin a los horrendos crímenes cometidos por el asesino de Dawn Ashworth y Linda Mann. La escala de la operación y la novedad de la tecnología utilizada para llevarla a cabo pronto acapararon los titulares en todo el mundo. Con el Los Angeles Times informando, la policía que investiga los asesinatos de 2 adolescentes cerca de este pequeño pueblo de Midlands está aplicando una nueva técnica científica. Algunos predicen que podría ser el avance más significativo en la resolución de delitos graves desde que se inventó la huella dactilar. A pesar del tamaño de la operación emprendida, la policía no estuvo más cerca de las respuestas 8 meses después, habiendo probado a más de 5.500 hombres. No fue hasta septiembre de 1987 que descubrieron por qué su plan no había funcionado.
Una mujer se presentó y afirmó que había escuchado a uno de sus colegas, Ian Kelly, admitiendo que había tomado la prueba de sangre para uno de sus otros colegas, un padre casado de 2 hijos llamado Colin Pitchfork. Kelly había suplantado a Pitchfork porque ya tenía una condena por exhibicionismo indecente y afirmó que no quería el problema de tratar con la policía. Primero arrestaron a Kelly, con Pitchfork justo detrás de él. En la parte trasera de un vehículo policial, le dijo a los investigadores: «Debo informar a algunas personas sobre lo que me ha sucedido antes de que lo lean en los periódicos. Luego te contaré todo. Pero quiero hacerlo a mi manera, porque realmente es una historia de mi vida. No solo la historia reciente». Colin Pitchfork nació el 23 de marzo de 1960 en el pueblo de Newbold, Verdun, en Leicestershire. El segundo de 3 hijos, más tarde le dijo a su esposa Carol que él era la oveja negra de su familia. Cuando Pitchfork y Carol se conocieron en 1979, la hermana mayor de ella estaba decidida a ser doctora, mientras su hermano menor soñaba con estudiar ingeniería universitaria. Más tarde recordó que cuando era un niño, le gustaba mostrar a las chicas, declarando: «Justo allí en mi propia casa desde la edad de 11 años, comencé a salir a la calle para hacerlo. Empecé a mostrárselo a chicas extrañas». De niño, Pitchfork era miembro del OUT, ya que su madre estaba profundamente involucrada con la organización. Sin embargo, a menudo los otros chicos se burlaban de él, especialmente cuando usaban las duchas comunitarias. Recordó que no le gustaban la mayoría de las materias en la escuela, pero el inglés era su favorito. Afirmó que, aunque su madre era una mujer religiosa y espiritual, no disfrutaba yendo a la iglesia, lo encontraba hipócrita. También se sentía, en gran medida, eclipsado por su exitosa y académicamente talentosa hermana mayor. Como adolescente, fue sorprendido exhibiéndose en numerosas ocasiones. La segunda vez, fue acusado en la corte y posteriormente expulsado de los Scouts. Tras conocer a Carol en 1979, se comprometieron e iniciaron una vida de casados. Carol recordó que a pesar de sus promesas, Pitchfork fue sorprendido exhibiéndose de nuevo. A los 21 años, el Servicio de Libertad Condicional le informó que había superado su problema. Según Carol, luego fue puesto en libertad condicional nuevamente. Carol y Pitchfork se casaron en 1981, y Pitchfork siguió trabajando en la panadería Hampshire. Tenía una vena artística y perfeccionó su talento para decorar pasteles. Su supervisor informó más tarde que, aunque era un buen trabajador y cumplidor con el tiempo, también era de humor cambiante y no podía dejar en paz a las empleadas. Siempre estaba de upa, que estaba coqueteándoles. Finalmente fue atrapado exhibiéndose una vez más y enviado a terapia psiquiátrica en el Hospital Carlton Hayes. La situación no mejoró en los años siguientes. Para 1983, Carol estaba embarazada del primer hijo de la pareja, y Pitchfork había tomado una clase de decoración de pasteles en el colegio Southfields. Fue aquí donde conoció a una estudiante de 18 años llamada Leslie, con quien eventualmente comenzó un romance. No pasó desapercibido. Carol sospechaba desde hacía tiempo antes de que él lo admitiera finalmente. Más tarde, le dijo a los investigadores que dejó de exhibirse cuando estaba teniendo un romance con Leslie, porque estaba emocionado por su relación secreta y emocionado ante la perspectiva de que su esposa lo sorprendiera en el acto. Carol, sin embargo, estaba desconsolada cuando él confesó el affair. Al relatar la discusión que tuvieron después de la admisión, Carol declaró: «Él dijo que ella le dio algo que yo no podía darle porque ella era muy joven». Cuando ella preguntó si ella, a los 23, era demasiado vieja para él, él le dijo que era porque Leslie era virgen y Carol no. Esta no fue la última aventura de Pitchfork. Más tarde tendría otra, en 1986, con una madre divorciada de uno. La mujer finalmente quedó embarazada de él, y aunque planeaba abortar al niño, cambió de opinión en el último minuto. Dio a luz al bebé en enero de 1987, pero tristemente nació muerto. Después del romance con Leslie, Carol se reconcilió con Pitchfork, quien afirmó que su bebé necesitaría 2 padres para criarlo. Luego se mudaron a Narborough para empezar de nuevo. Pitchfork
había aparecido brevemente en el radar de la policía en 1984, tras la muerte de Linda Mann. El 22 de enero, el PC que estaba realizando investigaciones de puerta en puerta apareció en la puerta de una casa adosada en Hayborn Close. El dueño era 25 años, quien recientemente se mudó al edificio con su esposa y su bebé. Cuando Carol abrió la puerta, llamó a su esposo, pero él tardó unos minutos en aparecer. Después le contó a la policía que tuvo que serenarse. Al principio, Pitchfork pensó que lo atraparon robando tablas de un sitio de construcción. También tomó una unidad que creyó encajaría en la cocina. Sin embargo, la policía ignoraba su rol en el robo. Poco después de realizar consultas básicas de puerta en puerta, los investigadores descubrieron que Pitchfork era el nombre de uno de los hombres en sus listas de posibles sospechosos, ya que había sido condenado varias veces por exhibicionismo. Sin embargo, al interrogarlo, Pitchfork brindó una coartada parcial. Llevó a su esposa a su clase nocturna en la universidad, con su bebé durmiendo en la parte trasera del coche. Luego regresó a casa y se quedó con el bebé hasta que fue hora de recoger a Carol nuevamente. Aunque no tenía una coartada real para entre las 6:45 y las 9:15 esa noche, los investigadores supusieron que no dejaría al bebé solo para ir a cometer sus crímenes, y no se les ocurrió que podría llevar al bebé con él. Bajo custodia por los asesinatos de Dawn y Linda, Pitchfork relató a los investigadores la historia de su vida. Para cuando llegó a su 14º año en la Tierra, los detectives intentaron cambiar su enfoque a los asesinatos, pero esto le agitó y insistió en que se le permitiera controlar la situación. Durante la entrevista con Pitchfork, él mencionó que tenía al bebé consigo cuando asesinó a Linda. Su hijo había estado durmiendo en el carrito de bebé en la parte trasera de su auto. Recordó que había estado buscando a una chica a la que mostrar cuando vio a Linda y la esperó debajo de la farola. Ella huyó en shock y horror cuando él la mostró, y él la siguió. Pitchfork dijo que Linda se congeló cuando llegó al sendero sin iluminación, y que él la agarró, la sacó del camino y tuvo una conversación con ella. Afirmó que Linda se arrinconó a sí misma y que ella misma se metió en la situación al no gritar, lo que lo habría asustado y causado que huyera. Pitchfork les dijo a los investigadores que Linda estaba aterrada y había decidido dejarlo hacerlo, probablemente con la esperanza de que luego la liberara. Pero él no lo hizo. Pitchfork dijo que asesinó a Linda por temor a que ella lo identificara. Llevaba un anillo de bodas y ella le preguntó varias veces por su esposa, así que sabía que estaba casado. No solo eso, sino que también tenía un solo pendiente y estaba perdiendo cabello. Pitchfork sabía que pronto iba a vivir en el pueblo y no podía correr el riesgo de que Linda pudiera denunciarlo. Al relatar los detalles de su encuentro con Dawn Ashworth y su posterior asesinato, los investigadores notaron que sonaban muy similares al caso de Linda. Se suponía que Pitchfork estaba fuera comprando colorante para alimentos, pero vio a Dawn pisando la acera y detuvo su motocicleta y la siguió adentro. Ella no reaccionó a sus destellos y continuó caminando, y él afirmó más tarde que, al igual que Linda, se había arrinconado. Reiteró que mató a Dawn por temor a que ella pudiera identificarlo. Llevaba puesta su chaqueta y anillo de motociclista. Aunque ella le suplicó que no la atacara, Dawn, al igual que Linda, esperaba que al no hacer tanto alboroto y mantener la calma, podría sobrevivir al asalto. Cuando le preguntaron por qué mató a Dawn, él respondió: oportunidad. Ella que estaba allí, y yo estaba allí. Colin Pitchfork confesó a los investigadores que había expuesto sus genitales a más de 1000 mujeres y niñas a lo largo de su vida. También admitió varios otros casos de violación sin resolver y asaltos menos violentos, incluyendo el de la aprendiz de peluquería de 16 años. Los investigadores notaron que tendía a omitir detalles. Pitchfork negó haber amenazado con un destornillador a la joven de 16 años y haberse masturbado frente a las mujeres y niñas a quienes se había expuesto. Según informes, nunca mencionó la eyaculación precoz y negó que este fuera algún tipo de problema con el que lidiaba. Según los reportes, Pitchfork buscaba tener el control. Quería que la policía conociera toda su historia, a su manera,
y quería que las mujeres y las niñas a las que apuntaba hicieran exactamente lo que él decía. En enero de 1988, Pitchfork apareció en la corte. Se declaró culpable de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de violación, 2 cargos de asalto indecente y un cargo de conspirar para pervertir el curso de la justicia. Un informe psiquiátrico concluyó que Pitchfork tenía un trastorno de personalidad de tipo psicopático, acompañado de una grave patología psicosexual. Además, advirtió que obviamente seguirá siendo un individuo extremadamente peligroso mientras continúe la psicopatología. Pitchfork fue condenado a cadena perpetua, que en ese momento era un mínimo de 30 años, aunque su número se redujo a 28 en 2009 después de una apelación. En 2016, la Junta de Libertad Condicional para Inglaterra y Gales consideró la liberación anticipada de Pitchfork bajo libertad condicional. Aunque su solicitud fue rechazada, se recomendó que fuera trasladado a una prisión abierta debido a su supuesto mejor comportamiento en prisión. Mientras estuvo en prisión, Pitchfork obtuvo un título y empezó a transcribir música impresa a braille. También se había convertido en algo así como un artista, creando una escultura en 2009 que se exhibió en el Royal Festival Hall. Pitchfork fue trasladado a una prisión abierta como se recomendó. En 2018, la Junta de Libertad Condicional volvió a rechazar su apelación para ser liberado. En 2021, finalmente se concedió su apelación. Fue liberado en libertad condicional el 1 de septiembre de 2021. Sin embargo, 2 meses después fue encarcelado nuevamente por violar las condiciones de su libertad condicional al ser visto acercándose a mujeres jóvenes mientras paseaba. Los detectives de policía que ayudaron a detener a Pitchfork creen que nunca será seguro liberarlo debido a su trastorno de personalidad de tipo psicopático. En 2023, se anunció que Pitchfork sería liberado nuevamente. No obstante, por la protesta pública, se exigió a la Junta de Libertad Condicional reconsiderar su decisión, y al final se denegó su libertad condicional. Aunque en febrero de 2024 se programó otra audiencia de libertad condicional. Barbara Ashworth, madre de Dawn, se ha mostrado decepcionada por los repetidos intentos de libertad condicional de Pitchfork, declarando: "Me faltan las palabras. Parece querer luchar sin importar qué. Mató a 2 escolares. Sé lo que haría. Tiraría la llave". Al momento de escribir, Colin Pitchfork todavía está en prisión.